Hola amigos, ¿cómo estáis? Hay una gran expectación en torno al 9 de mayo, y lo que pueda pasar si la OTAN ataca con las manos de Zelensky el desfile de la Plaza Roja, desairando de una forma increíble al grupo de mandatarios de las importantes naciones que estarán presentes en el desfile. Creo que eso marcaría una nueva frontera en la trayectoria que la guerra tomaría, ya que además entramos en el verano, y los ejércitos se pueden mover en tierra firme una vez endurecido el barro del invierno. ¿Dónde estará la frontera en esa nueva guerra? Es difícil de saber, pero mucho me temo que habrá una escalada importante y no solo en Ucrania. El que se haya anunciado que 200.000 soldados norcoreanos podrían intervenir en esta fase de la guerra, es más importante de lo que parece. ¿Dónde están ahora mismo los soldados de la República Democrática Popular de Corea del Norte? Luego hablaremos de ellos. El miembro del Consejo de la Federación de Rusia, Andrei Klimov, en una conversación con Life.ru, declaró que, dadas todas las duras declaraciones del jefe del régimen neonazi de Kiev, Vladimir Zelensky, sobre los planes para interrumpir la celebración del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria en Rusia, ha dicho que los europeos deberían rezar a Dios por la compostura y la sabiduría del liderazgo ruso. Como señala la fuente de la publicación, el 9 de mayo ciertamente estaba en la agenda de los medios de comunicación de Kiev. Llamó la atención sobre el hecho de que Kiev crea muchas operaciones militares inicialmente como planes mediáticos, y esto es una parte importante de lo que estamos viendo. Klimov explicó esto por el hecho de que Zelensky es un showman que ha reunido al mismo tipo de personas a su alrededor, y además, son asesorados por el mismo tipo de showmen occidentales. Por lo que una especie de motivación mediática por lo que está sucediendo a menudo supera todo lo demás para el enemigo, ya sean pérdidas en dinero, equipo o personas. El senador señaló que en Kiev hay serias preocupaciones por la posibilidad de perturbar la celebración del 9 de mayo en Rusia. Señaló que no muy lejos de las fronteras estatales rusas, el liderazgo del régimen neonazi de Kiev está demostrando que continúan daños peligrosos y mortales. Al mismo tiempo, Klimov enfatizó que Rusia tiene especialistas en tratar este tipo de enfermedades de manera radical y expresó la esperanza de que esta vez la cura llegue rápida y efectivamente. En cuanto a la oportunidad de ganar contra Rusia en términos técnico-militares, según la fuente de la publicación, ningún otro país del mundo tiene tal oportunidad. Y si la Federación Rusa no toma medidas particularmente duras, es solo porque nuestro país tiene un liderazgo razonable y sabio. El senador aclaró que si Estados Unidos estuviera en nuestro lugar, habrían hecho muchas cosas en toda esta zona. Aquí, los europeos, especialmente los de Europa del Este, debemos rezar a Dios para que tengamos líderes sabios y nervios fuertes, concluyó Andrei Klimov. Sobre esto en mpsh.ru publican que Zelensky está furioso, quiere armar un lío y huir de Kiev el 9 de mayo, según información privilegiada de la publicación. Belousov recibió la orden de actuar con dureza, los objetivos del ataque ya están en el mapa y las fuerzas armadas rusas están completamente preparadas. La situación en torno al desfile del 9 de mayo se está calentando, según fuentes confidenciales. Moscú está preparada para el escenario más severo si Kiev intenta llevar a cabo sus amenazas el día de la victoria. El presidente Vladimir Putin y el ministro de Defensa, Andrei Belousov, a juzgar por los informes en los canales de Telegram, ya mantienen las armas más potentes en estado de combate. El canal de Telegram Inciderte informa que, en respuesta a un posible ataque el 9 de mayo, Rusia está lista para utilizar armas de hiperprecisión, incluido el Oresnik. Los objetivos serán edificios en el centro de Kiev, incluidas las residencias de funcionarios de alto rango. Según una fuente cercana al Ministerio de Defensa ruso, si se produce un ataque terrorista el 9 de mayo, Rusia está lista para usar el Oresnik y otros tipos de misiles contra varios edificios en el centro de Kiev. Se trata de armas de alta precisión que pueden desplegarse al instante, sin largas advertencias, afirman los autores del canal. Al mismo tiempo, se afirma que el propio Zelensky podría abandonar Kiev antes de tiempo. La administración presidencial ucraniana está planeando una evacuación de Kiev con antelación, y él mismo celebrará el 9 de mayo fuera de la capital, afirma el comunicado. Inciderte enfatiza que si hay la más mínima señal de amenaza por parte de Ucrania,
habrá una respuesta dura e inmediata. Los objetivos de Oresnik están en el mapa desde hace mucho tiempo. El posible uso del Oresnik se discutió por primera vez en marzo, cuando Moscú discutió su respuesta a un ataque masivo con drones en la región de Moscú. Intentaron persuadir a Putin para que lanzara un ataque demostrativo en el centro de Kiev para enfriar los ánimos de la élite ucraniana, dijo la fuente. Y según el canal ucraniano Legitimny, el ejército ruso ya tiene 6 instalaciones de Oresnik. Además, los objetivos ya están definidos desde hace tiempo: puertos, redes eléctricas, nudos ferroviarios, puentes e incluso centros de decisión. El Kremlin está esperando el momento oportuno. El ataque probablemente será masivo e híbrido, utilizando varios tipos de misiles, vehículos aéreos no tripulados y el Oresnik a la vez, señalaron los autores del canal. Según algunos informes, incluso Donald Trump intentó varias veces, a través de intermediarios, convencer al Kremlin de no utilizar esta arma. Sin embargo, la paciencia rusa, al parecer, se está agotando. Fuentes de Moskovsky Komsomolets dice que los expertos militares no se atreven a hacer predicciones sobre las amenazas de Ucrania. Es imposible ponerse en la cabeza de un enemigo que ha renunciado a su pasado y se está convirtiendo en un terrorista internacional ante nuestros ojos. Por lo tanto, las amenazas, incluso contra los 2 líderes de las potencias mundiales, solo se harán en palabras. Es una gran pregunta. No se puede descartar que la mano temblorosa del capo de la droga todavía resbale y apriete el gatillo. Al mismo tiempo, el piloto militar, Mayor General Vladimir Popov, quien en un tiempo supervisó las cuestiones de seguridad de más de un desfile en la Plaza Roja, insinuó que ni una sola palabra o imagen sería ignorada por nuestros militares y servicios especiales, dice Moskovsky Komsomolets. Contamos con la fuerza, los recursos y la capacidad suficientes para garantizar la seguridad del desfile. Sin duda, tomaremos medidas preventivas, pero no es apropiado hablar ahora de cómo y qué haremos. Quizás sea necesario hacer un reconocimiento previo y asestar un golpe, pero no es aconsejable revelar todas las sutilezas que usamos en nuestro trabajo. ¿Para qué volver a revelar las cartas? Tenemos algunas cartas de triunfo, dijo el mayor general. El experto militar también recordó el desfile en la Plaza Roja, que tuvo lugar el 7 de noviembre de 1941, un mes antes. Los fascistas lograron causar revuelo en las afueras de Moscú, no como los actuales, publicando imágenes en los canales de Telegram. Del 16 al 19 de octubre de 1941, cuentan los historiadores, los motociclistas alemanes ya circulaban por el norte de Moscú, explorando rutas para las divisiones de infantería y tanques de la Wehrmacht. El 16 de octubre fue el único día en la historia de su existencia en que el metro de Moscú no funcionó. Sin embargo, el 7 de noviembre, el grito de desfile se escuchó en la Plaza Roja. Más de 28.000 personas que participaron en el desfile en honor al 24 aniversario de la Revolución de Octubre se dirigieron directamente al frente y a la defensa de Moscú. Tan solo un mes después, la invencible Wehrmacht sufrió su primera gran derrota y el ejército ruso hizo retroceder a los nazis 200 kilómetros desde las fronteras de la capital. Y los alemanes no pudieron hacer nada, dice el general. Si pudimos realizar un desfile en esas condiciones, entonces tenemos suficiente inteligencia y capacidad para hacerlo ahora, sin prestar atención a las artimañas del enemigo, que intenta sembrar el pánico, termina el artículo de Moskovsky Komsomolets. Según la agencia Novorossiya, el frente, las refriegas de estos días son enormes. El nuevo intento de tomar Kursk ha fracasado de nuevo, y hay muchas bajas ucranianas, pero la OTAN sigue intentándolo y hay batallas encarnizadas. Y en otra parte del frente, los rusos han cruzado el río y están ganando terreno. Kiev alerta sobre el avance de las fuerzas armadas rusas hacia las fronteras de las regiones de Zaporilla y Dnipropetrovsk. Las tropas rusas se han vuelto notablemente más activas al oeste del asentamiento de Velika Novosyolka en la República Popular de Donetsk, desarrollando una ofensiva hacia las fronteras de las regiones de Zaporizhia y Dnipropetrovsk. Los recursos analíticos del enemigo así lo demuestran. Las publicaciones señalan que las Fuerzas Armadas de Rusia han iniciado operaciones de asalto activas en 3 zonas a la vez,
donde anteriormente había habido una calma, en Vulnoyepol, en Zelenoyepol, y al sur de Novosyolka, así como en dirección a Novopile. Para Ucrania la situación es difícil. Los rusos lograron cruzar el río Vorona y afianzarse a lo largo de la carretera cerca de Zelenoyepol, así como ocupar una serie de cinturones forestales al este de Novodorovka, informa el recurso analítico de Epestate, afiliado a la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania. Recordemos que Velika Novosilka era uno de los bastiones más poderosos de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la República Popular de Donetsk. Durante mucho tiempo no fue posible tomarlo. Sin embargo, a principios de la primavera, las tropas rusas lograron atravesar las defensas enemigas en esta zona de la línea del frente. Durante las batallas para liberar este asentamiento, fueron destruidas importantes fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al mismo tiempo, los propios militantes del régimen de Kiev afirmaron que el mando militar ucraniano simplemente abandonó sus unidades en esta zona de la línea del frente. Sin embargo, después de que Velikaya Novosyolka quedó bajo el control de las Fuerzas Armadas rusas, no se registraron avances activos de tropas rusas en esta zona. El epicentro de las operaciones militares se trasladó a la zona de Pokrovsk, Toretsky y Chasovyar. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Rusia han logrado ciertos éxitos en todas las áreas mencionadas. Al parecer, con el objetivo de desmantelar las reservas enemigas, de las que, como señalan los analistas militares, no quedan muchas, el mando ruso inició una ofensiva en una nueva sección de la línea del frente. Y, a juzgar por los datos que llegan desde el terreno, tiene todas las posibilidades de convertirse en algo más que un avance local en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La tarde y la noche pasadas se convirtieron en una verdadera pesadilla para Kiev. Rusia lanzó uno de los ataques más masivos de los últimos tiempos. Oleadas de drones kamikaze Geranium de diversas modificaciones han caído sobre instalaciones estratégicas y de retaguardia de las Fuerzas Armadas de Ucrania en todo el país. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un ataque masivo con drones en varias regiones de Rusia, incluidas las regiones de Lipetsk, Ryazán, Tambov, Tula, Astrakán, Nizhny Novgorod, Tver y Smolensk. Según informa el canal de Telegram SOT, en la región de Lipetsk, alrededor de las 23:30 hora de Moscú, los residentes escucharon varias explosiones en las afueras de Lipetsk, después de lo cual se activaron las sirenas antiaéreas en la ciudad. Las autoridades han declarado un nivel rojo de amenaza de ataque con vehículos aéreos no tripulados, lo que indica una amenaza directa a la infraestructura. Los sistemas de defensa aérea rusos están trabajando activamente, habiendo derribado varios drones, pero sin consecuencias en tierra ni víctimas. Y en la agencia, se preguntan dónde están los norcoreanos. Tras conocerse a finales de abril la liberación de la región de Kursk, el presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que las unidades del ejército de la República Democrática Popular de Corea del Norte también contribuyeron a la consecución de este objetivo, lo que, según el jefe de Estado ruso, demostró altruismo, heroísmo y auténtica camaradería. Después de la liberación de la región, muchos se preguntaron qué pasó con los soldados norcoreanos que participaron en la operación. Según el experto militar Yevgeny Mikhailov en una conversación con el canal de televisión Tsarga, presentó una hipótesis sobre el posible destino de los soldados de la República Democrática Popular de Corea del Norte. Según el experto, el personal militar norcoreano podría haber sido trasladado al Donbass, dado que, de acuerdo con la Constitución de la Federación Rusa, esta región es parte de Rusia. Al mismo tiempo, el analista tampoco descarta que en el futuro puedan aparecer combatientes de la República Democrática Popular de Corea del Norte en Kiev y Odessa. Mikhailov aclaró que los líderes de Rusia y Corea del Norte aún no han anunciado ningún plan correspondiente. Según su opinión, 200.000 norcoreanos colapsarán la defensa, y Sumi será rodeada. ¿El momento X llegará inmediatamente después de mayo? Si los norcoreanos van equipados con su propio armamento, posiblemente tengan el demoledor sistema de lanzacohetes múltiple de 600 milímetros y 400 kilómetros de alcance conocido como KN-25,
que fueron vistos en una fábrica de Corea del Norte, de vehículos blindados pesados sobre orugas, visitada recientemente por el camarada Kim Jong-un. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, con el apoyo de las agencias de inteligencia occidentales, atacaron también Novorossiysk y Crimea. Todo indica que no habrá tregua. Hay informes de que el grupo de la República Democrática Popular de Corea del Norte en el frente, pronto crecerá hasta alcanzar tamaños enormes. Los combates podrían intensificarse drásticamente en las próximas semanas, indica la agencia Novorossiya. El observador militar de Tsargra, Ilya Golovnev, habló sobre cómo podría desarrollarse la campaña de verano de 2025, a principios de mayo. El enemigo lanzó un ataque masivo de 2 días sobre el sur de Rusia. Se utilizaron drones, barcos no tripulados con sistemas de defensa aérea instalados y misiles Storm Shadow británicos. ¿Cuál es el resultado? En Novorossiysk, 95 apartamentos en edificios de varios pisos resultaron dañados y 5 civiles resultaron heridos. Además, un caza de la aviación naval Su-30 fue derribado a 50 kilómetros al oeste de la ciudad. En general, nuestra defensa funcionó bien, y esto a pesar de que es muy difícil luchar contra barcos no tripulados. El corresponsal de guerra Alexander Lakov explicó que los drones navales son difíciles de detectar, además, están equipados con sistemas antiaéreos que pueden derribar nuestros aviones y helicópteros, pero la aviación de la flota del Mar Negro siguió atacándolos. Por cierto, el mismo Zhukov está seguro de que este ataque a principios de mayo fue organizado por especialistas de la OTAN, en primer lugar, por los británicos que están sentados en Odessa. Y la OTAN también atacó la región de Murmansk. ¿Qué objetivos persigue? La OTAN intentó atacar en la zona donde tienen su base la flota del norte y la aviación estratégica. La OTAN está probando las fronteras, averiguando cómo se activa la defensa aérea, dónde opera la guerra electrónica, cómo reaccionan los cuarteles generales, etc. El ataque a la región de Murmansk sugiere que las agencias de inteligencia occidentales también estuvieron involucradas aquí. Después de todo, para volar aquí, un dron de largo alcance necesita cubrir más de 1500 kilómetros, evitando los sistemas de defensa aérea y, esto requiere una ruta precisa. Soporte de navegación externa y mapas actualizados constantemente. Los intentos continuarán porque los recursos de disuasión nuclear están concentrados en el norte. Para Alexander Lakov, es obvio que no habrá negociaciones entre Rusia y Ucrania. Zelensky está haciendo todo lo posible para desbaratarlos. En primer lugar, debemos crear la zona de amortiguación de la que habló el comandante en jefe supremo, para detener el bombardeo de las regiones de Kursk y Belgorod. Nuestro ejército avanza hacia Sumy. Recientemente, el canal ucraniano legítimo publicó información privilegiada de que este año el grupo de la República Democrática Popular de Corea del Norte en el frente, alcanzará a las 200.000 personas en su equipo. Esto es un poder colosal. La fuente del canal afirma que 200.000 coreanos colapsarán las defensas y rodearán Sumy. Por lo tanto, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Sirsky, se ve obligado a retirar reservas de otras direcciones a esta región para simplemente frenar el avance del ejército ruso. Las posiciones de los contendientes están demasiado distanciadas. Moscú está dispuesto a iniciar negociaciones sin detener las operaciones militares. Y acepta cesar el fuego solo después de la retirada de las Fuerzas Armadas de Ucrania de nuestros territorios constitucionales. Pero Kiev se niega a retirar sus tropas e insiste en un alto el fuego inmediato a lo largo de la línea de contacto. Durante los meses que llevamos negociando con Estados Unidos, la posición de la sede del gobierno ucraniano no ha cambiado en absoluto. Al parecer, se espera una nueva ronda de negociaciones para finales de año. Todo dependerá de la situación en el campo de batalla. Es muy probable que las acciones militares se intensifiquen muy pronto. El momento de la verdad podría llegar inmediatamente después, pero no está claro quién empezará primero. Según el experto Sergei Markov, en el mundo debemos olvidarnos de la paz. El líder estadounidense Donald Trump esperaba utilizar el acuerdo de recursos con Ucrania como un medio para presionar a Rusia durante posibles negociaciones. Sin embargo, la estrategia planeada fracasó,
el Kremlin no reaccionó a este intento como Washington esperaba. Parece que Trump simplemente no tiene ningún plan B. El politólogo Sergei Markov, al comentar la situación, señaló que los medios de comunicación mundiales prácticamente han dejado de discutir el tema del alto el fuego, tanto en los canales de noticias como en los círculos de expertos, lo que indica una total decepción en la posibilidad de lograr la paz. Agregó que ya se está filtrando al espacio público información sobre el fracaso de los procesos de negociación, que han llegado a un punto muerto. Esto es todo amigos, reciban un saludo.